El 28 de junio de 1914, un disparo en una calle de Sarajevo cambió para siempre la historia del mundo. Lo que parecía un atentado aislado contra un archiduque terminó desencadenando una guerra que arrastró a imperios enteros y dejó más de 20 millones de muertos. Pero, ¿cómo pudo un solo asesinato desatar semejante catástrofe? En este vídeo descubrirás la red de alianzas, tensiones y rivalidades que habían convertido a Europa en un polvorín listo para explotar. Desde la carrera armamentista hasta las disputas coloniales, pasando por el nacionalismo extremo y las ambiciones imperiales, cada pieza ya estaba en su lugar mucho antes del disparo en Sarajevo. Prepárate para adentrarte en los días previos al conflicto, cuando decisiones diplomáticas, orgullos nacionales y errores de cálculo empujaron al continente hacia la guerra más sangrienta que la humanidad había conocido hasta ese momento. Esta es la historia de cómo realmente comenzó la Primera Guerra Mundial. Antes de que estallara la guerra, la vida en Europa estaba marcada por contrastes profundos. En las grandes capitales como París, Viena o Berlín, se respiraba modernidad, cafés llenos, avances tecnológicos, una clase media en expansión. Sin embargo, bajo esa superficie vibrante, las tensiones sociales servían. En fábricas y campos, millones de obreros y campesinos vivían en condiciones precarias, mientras el nacionalismo inflamaba discursos y canciones patrióticas que prometían gloria en caso de conflicto. Para los jóvenes europeos, la guerra era percibida casi como una aventura. En los colegios y universidades se enseñaba que el sacrificio por la patria era el más alto honor. La prensa alimentaba un entusiasmo belicista, presentando al enemigo como una amenaza constante. Lo que nadie podía prever era la brutalidad real de un conflicto moderno: trincheras interminables, armas químicas y una maquinaria bélica diseñada para destruir en masa. Mientras tanto, las familias observaban con incertidumbre el clima internacional. Las rivalidades entre potencias eran tema de conversación diaria, y cada crisis diplomática hacía temer lo peor. En pueblos fronterizos, la sensación era aún más fuerte. Muchos sabían que, si la guerra llegaba, serían los primeros en sentirla. Así, cuando el verano de 1914 comenzó, Europa estaba dividida entre quienes veían en la guerra un destino inevitable y quienes aún confiaban en que la diplomacia salvaría la paz. A finales del siglo XIX, Europa se había transformado en un tablero de ajedrez marcado por rivalidades coloniales y militares. Alemania, recién unificada en 1871, se había convertido en una potencia industrial y militar que desafiaba la supremacía histórica de Francia y del Reino Unido. Los franceses no olvidaban la humillación sufrida en la guerra franco-prusiana, mientras que los británicos observaban con alarma cómo la flota alemana crecía y amenazaba su dominio marítimo. En el este, el Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso competían por la influencia en los Balcanes, una región explosiva marcada por nacionalismos en auge. Serbia, apoyada por Rusia, buscaba expandirse y liderar la causa eslava, mientras Austria-Hungría veía en ese movimiento una amenaza directa para su estabilidad interna, ya que gobernaba sobre millones de eslavos descontentos dentro de sus propias fronteras. En medio de este clima, las potencias habían tejido un sistema de alianzas que, en lugar de garantizar la paz, convirtió a Europa en un polvorín. Por un lado, la Triple Entente unía a Francia, Rusia y el Reino Unido. Por el otro, la Triple Alianza vinculaba a Alemania, Austria-Hungría e Italia. El resultado era claro: cualquier conflicto local corría el riesgo de escalar rápidamente y arrastrar a todo el continente. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, viajó a Sarajevo para supervisar maniobras militares. Ese mismo día, un grupo de nacionalistas serbios de la organización secreta La Mano Negra preparaba un atentado. Tras un primer intento fallido, uno de los conspiradores, Gavrilo Princip, logró disparar contra el archiduque y su esposa Sofía, asesinándolos a plena luz del día. Lo que parecía un ataque local, pronto se convirtió en el pretexto que las potencias esperaban para ajustar cuentas. El asesinato desató una reacción en cadena. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, emitió un ultimátum durísimo contra Serbia. Cuando este fue rechazado en parte, Viena declaró la guerra.
Rusia acudió en defensa de Serbia, lo que llevó a Alemania a movilizar sus tropas contra Rusia y Francia. El Reino Unido, viendo amenazada la neutralidad de Bélgica, entró en la guerra pocos días después. En apenas un mes, toda Europa ardía en llamas. Cuando Austria-Hungría bombardeó Belgrado el 29 de julio de 1914, el conflicto dejó de ser diplomático y se convirtió en una guerra abierta. Rusia movilizó a millones de hombres en su frontera occidental, y Alemania respondió activando el Plan Schlieffen, una estrategia que buscaba derrotar rápidamente a Francia, atravesando Bélgica antes de que Rusia pudiera desplegar todo su ejército. El cruce de tropas alemanas por un país neutral provocó indignación internacional y selló la entrada del Reino Unido en la guerra. En cuestión de semanas, las capitales europeas vivieron escenas de fervor patriótico. Multitudes celebraban la declaración de guerra con banderas y cánticos, convencidas de que el conflicto sería breve y glorioso. Los soldados partían hacia el frente entre aplausos y flores, sin sospechar que se dirigían a un infierno de trincheras, barro y muerte masiva. El verano de 1914 marcó el fin de una era de relativa estabilidad en Europa y el inicio de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial no habría alcanzado tal magnitud sin la capacidad industrial de las potencias involucradas. Alemania y el Reino Unido competían por el dominio naval, construyendo acorazados y submarinos a un ritmo vertiginoso. Francia y Rusia, con vastas reservas de hombres, podían movilizar ejércitos gigantescos en cuestión de días. La guerra moderna ya no dependía solo del coraje en el campo de batalla, sino de fábricas capaces de producir cañones, municiones y uniformes a una escala nunca vista. El sistema de alianzas funcionaba como una red de apoyo que multiplicaba los recursos. Mientras Alemania respaldaba económicamente a Austria-Hungría, Gran Bretaña utilizaba su imperio global para traer suministros de ultramar. La guerra ya no era un asunto local. Era un choque de estructuras políticas, logísticas y económicas que convirtieron a la península balcánica en el escenario de un conflicto verdaderamente mundial. Un hecho poco conocido es que el asesinato de Sarajevo no sorprendió a todos los gobiernos europeos. Algunos líderes ya consideraban inevitable un gran conflicto y vieron en la crisis balcánica la excusa perfecta para poner en marcha sus planes militares. Los archivos muestran que Alemania llevaba años preparando el Plan Schlieffen y Rusia había acelerado la modernización de su ejército, precisamente anticipando una confrontación contra Austria, Hungría y Alemania. Otro detalle llamativo es la rapidez con la que la prensa transformó la percepción pública. En cuestión de días, periódicos en París, Berlín y Londres pasaron de hablar de crisis diplomática a promover un discurso de guerra justa contra enemigos presentados como bárbaros. Esta narrativa alimentó un entusiasmo inicial que pronto se desmoronaría cuando los primeros trenes llenos de soldados heridos comenzaron a regresar del frente. La guerra que comenzó en Sarajevo rápidamente se expandió más allá de Europa. Las colonias de África y Asia se convirtieron en escenarios secundarios de enfrentamientos, ya que las potencias coloniales arrastraron a millones de soldados de sus territorios para luchar en Europa. Tropas indias, argelinas, senegalesas y australianas se encontraron en trincheras a miles de kilómetros de sus hogares, demostrando que este era verdaderamente un conflicto mundial. El impacto también se sintió en la economía global. El comercio marítimo fue interrumpido por bloqueos navales, lo que generó escasez en distintas regiones del planeta. Países neutrales como Estados Unidos en los primeros años aprovecharon para vender suministros y armas, enriqueciendo a sus industrias. Pero la escala de destrucción y endeudamiento que provocó la guerra dejó cicatrices profundas que marcaron al mundo entero, incluso después de que los cañones callaran. La Primera Guerra Mundial comenzó con la ilusión de que sería un conflicto breve y decisivo, pero en realidad inauguró una era de guerras totales, donde sociedades enteras eran movilizadas y destruidas. La chispa de Sarajevo fue solo el detonante de tensiones acumuladas durante décadas. Al mirar atrás, se entiende que Europa había estado caminando hacia el abismo mucho antes de 1914. El inicio de la Gran Guerra nos recuerda que los conflictos rara vez surgen de un solo hecho. Son el resultado de ambiciones, miedos y errores humanos que, combinados, se convierten en tragedias globales.
La pregunta no es solo cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, sino cómo nadie logró detenerla cuando aún era posible. En los veranos dorados de Europa, nadie imaginaba que las campanas de júbilo en 1914 pronto serían reemplazadas por el estruendo de la artillería. Las flores lanzadas a los soldados en las estaciones de tren se marchitaron rápidamente bajo el barro de las trincheras. La guerra había comenzado con desfiles y discursos de gloria, pero terminó revelando la cara más oscura de la modernidad. Imagina a un joven de 18 años partiendo con entusiasmo hacia el frente, convencido de que volvería en cuestión de semanas. En cambio, lo que encontró fue un campo interminable de alambre de púas, ratas y muerte. La brecha entre las ilusiones del inicio y la brutalidad real de la guerra simboliza el fracaso de toda una generación que creyó en la grandeza del sacrificio. Porque el verdadero comienzo de la Primera Guerra Mundial no fue solo un disparo en Sarajevo, sino la suma de odios, ambiciones y cegueras que Europa había cultivado durante décadas. Su estallido nos recuerda que las guerras no se encienden de repente. Se gestan en silencio, hasta que un día el mundo entero arde. Y esa lección, más de un siglo después, sigue siendo tan urgente como entonces.